Bien, entonces los temas del tercer corte son los siguientes. Vamos a trabajar lo que es simulación dinámica, lo que es las generalidades. Parte de esas generalidades es lo que usted estuvo leyendo en el documento que le envié. Espero que lo haya leído y lo haya analizado a conciencia. Ahora voy a hacer unas preguntas de eso, a ver cómo estuvieron en la lectura. Cuando se habla de simulación dinámica es necesario hablar de sistemas de control y hablar de control de procesos, ya que una de las aplicaciones más importantes que tiene la simulación dinámica es en la parte del control y automatización de procesos. Entonces vamos a hablar un poco sobre control. Usted ya debe tener las nociones de control de procesos. Vamos a abordar un poco esa parte, a mirar algunos conceptos importantes que necesitamos para la simulación dinámica. Entonces vamos a hablar de álgebra de bloques. Vamos a hablar un poquito, a recordar lo que es la transformada de Laplace. Vamos a analizar lo que son sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, simulaciones en Simulink y en casos de estudio en este simulador que hace parte de MATLAB. Entonces es necesario que, como les dije a un principio del curso, que considera MATLAB, ya que Simulink es la herramienta que vamos a utilizar en un paquete que incluye MATLAB. Entonces vamos a necesitarlo para la simulación y los trabajos que vamos a hacer. Entonces esas son las temáticas que vamos a estar trabajando. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de simulación dinámica, entonces ¿qué entendemos por simulación dinámica? Entonces ya el corte pasado, al final, vimos un poquito de lo que era la simulación dinámica en Unisim y veíamos en qué consiste, y pues ya usted con el conocimiento previo que trae sabe a qué se refiere esto. Entonces, Mauricio, el documento que leíste, ¿qué es simulación dinámica? Bien, hoy hablamos de control de procesos, de una de las aplicaciones propias de la simulación dinámica. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos ya en términos concisos de lo que consiste la simulación dinámica, tenemos que hablar de que la simulación dinámica, la simulación de procesos dinámica, hablamos del cambio de las variables que están presentes en un proceso a través del tiempo. Eso es básico. Entonces, cuando hablamos ya de los modelos matemáticos que describen un sistema o un proceso, tenemos que hablar ya no de un balance sencillo, una ecuación algebraica sencilla, sino que ya tenemos que hablar de una ecuación diferencial, ¿cierto? Donde las variables dependientes van a depender de qué? Del tiempo, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, cuando hablamos ya de la simulación, el modelo de un proceso de forma dinámica, tenemos que plantear las ecuaciones diferenciales que describen el cambio de esa variable a través del tiempo. Se pueden simular equipos en particular, se pueden simular plantas en su totalidad, donde todo el conjunto de ecuaciones diferenciales que conforman ese sistema son resueltas a través de su rutina de cálculo de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Recuerden lo de métodos numéricos. Entonces, ese objetivo, y al final cuando ya uno simula y obtiene los resultados de un proceso en forma dinámica, lo que uno busca es mirar cómo es esa respuesta del proceso y llegar a encontrar ese estado estacionario. Entonces aparece este concepto que es muy importante, estacionario, estado estacionario. Entonces, ¿dónde está el estado estacionario aquí en esta gráfica? Entonces vemos acá una gráfica de temperatura de un tanque, lo que es la señal del controlador y el nivel del tanque. Vemos ahí tres señales de tres variables. ¿Dónde se dice que alcanzó ahí el estado estacionario? En un tiempo de ¿cuántos segundos? Entonces hablamos de un estado estacionario en donde el proceso se mantiene estable en una de las variables o puntos de la ventana operativa. Entonces acá
acá está en 100 aproximadamente, aquí está en 60 y algo, aproximadamente 50 y algo aproximadamente. Entonces ese es el estado estable para esa variable. Que a nivel de control, lo que se busca es llegar a ese set point, ¿cierto? Que es el punto estable de un proceso. Entonces eso es simulación dinámica. Y todo lo que es el análisis ya de un proceso en tiempo real está basado en estos tipos de simulación. Entonces, como les dije, hay que hablar de control. Ya que a nivel de una planta real, la simulación dinámica está presente en los cuartos de control de la unidad, en donde tienen todas las unidades a través de los monitores, donde analizan las diferentes variables de ese proceso en tiempo real. Y que a través del uso de simuladores, como se dieron cuenta en el artículo que leyeron, el artículo que yo hice, se dan cuenta que los simuladores a nivel industrial, en la parte de capacitación de operadores, son simuladores dinámicos que permiten analizar los sistemas en estado dinámico, cómo responden las variables a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de un control de una unidad, de un proceso, un equipo, hablamos de un esquema de control como este que está acá. Entonces, recordemos un poco qué es eso. Entonces, cuando hablamos de control de procesos, sabemos que los sistemas a nivel de las plantas son sistemas que actúan de manera espontánea, ¿cierto? Con mucha complejidad, y que es necesario mantener esas variables en un rango de operación o una ventana operativa debido a diferentes factores, lo que es el proceso como tal, seguridad y especificación. Entonces, el control de proceso es el que permite tener a esas variables pues, en ese rango o ventana operativa. Entonces, hay diferentes lógicas de control para mantener a una variable en un punto específico, en un set point. Entonces, ya ahí se desprende lo que es el control clásico, el control moderno y todo lo que es la lógica de controles y la parte de automatización, que hace parte de carreras como lo que es ingeniería de control y automatización de procesos, y lo que es el fuerte también de los ingenieros electrónicos, que manejan mucho esta parte de controles. Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a controlar? Un proceso. De un proceso, en este caso, puede ser un equipo, una unidad, cualquier elemento de donde haya una variable que se quiere controlar. Generalmente, ¿cuáles son las variables más comunes? Temperatura, presión, nivel, flujo, composición. Son las variables más comunes que se controlan en los procesos, y que al controlarlas a ellas indirectamente controlo las demás variables de mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proceso donde hay una inspección de esa variable de salida. Imagínense que esto es el llenado de un tanque. Entonces, en el llenado de un tanque, ¿cuál será la variable que debo yo controlar? Podría ser el flujo, muy bien, ¿qué otra? Nivel, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una inspección, sea del nivel o del flujo, ¿cierto? Entonces esa inspección se hace a través de sensores, ¿cierto? Que muestran la información de forma cuantitativa a través de lo que es ya el indicador, perdón. Entonces, el sensor es un diferente indicador. Entonces, el sensor, que es el que mide, en este caso la variable sea nivel o flujo, el indicador, entonces, que muestra ya de manera cuantitativa esa medición que está haciendo. Después viene una evaluación. Entonces, ese transmisor, indicador, hay indicadores, hay transmisores, entonces manda una señal a lo que es un control, donde en ese control se evalúa esa medida de esa variable, se compara con lo que es el valor que se desea, y de acuerdo a esa comparación, si está por encima de lo deseado o por debajo de lo deseado, se envía una señal a un, en este caso, dispositivo de control
o variable control o elemento final de control que se llama, que es el que va a permitir tomar la acción correctiva para permitir que esa variable que se inspeccionó acá vaya a ese estado deseado que yo quiero. Y eso nuevamente se retroalimenta el proceso y de esa manera se mantiene el control de esa variable. Entonces esa lógica que está ahí es una lógica conocida como la lógica feedback, de retroalimentación. Entonces eso de pronto usted ya lo recuerda cuando habló de control de proceso. Entonces el objetivo de esto obviamente es mejorar la seguridad, mantener la calidad del producto y mantener la producción con la menor cantidad de mano de obra. Obviamente ya un sistema de producción actual debe ser totalmente automatizado para estar obviamente en la vanguardia y ser una planta, un proceso productivo y competitivo. Bien, y obviamente eso es costoso, o sea, implementar un sistema de control no es barato. Entonces obviamente eso requiere una inversión grande, pero que va a ahorrarse en un tiempo prolongado en mano de obra. Bien, entonces analicemos algunos casos básicos de control y que vamos a estar modelando matemáticamente y simulando. Entonces uno de ellos es este que está acá. Entonces, por ejemplo, en este caso el objetivo es mantener el nivel del líquido del tanque en un set point y mantener el flujo de salida de F2 en un ¿qué? En un set point. Entonces, ¿qué variables están ahí? ¿Qué es lo que voy a controlar? ¿Qué tipo de variables está presente a la hora de analizar un sistema y que se va a estudiar de manera dinámica? Entonces miremos. Entonces, este otro caso, ya vamos a ir a ello, no se preocupen. Entonces miremos este otro caso, que también lo vamos a estar estudiando. Calentamiento de un fluido en un tanque. Entonces, el objetivo que puede tener en este caso el control de proceso es mantener el nivel del líquido del tanque en un set point, que ya lo vimos en el anterior. Mantener la temperatura del líquido del tanque en un set point y mantener la temperatura del fluido de salida en un set point. Entonces fíjense que estas son situaciones que se pueden presentar en este proceso que se pueden controlar. Entonces, veamos y vamos a hacer el análisis ahora a partir de esos dos casos. Cuando hablamos de variables en un proceso, en un sistema de control, hablamos de variables de entrada y variables de salida. Entonces, las variables de entrada son variables que en su proceso pueden ser manipuladas, en este caso el operador, o son perturbaciones que ya son ajenas a la acción del ser humano, en este caso a la acción del operador en la planta. Entonces, entradas pueden ser manipulables o perturbaciones. Entonces, ¿cómo así? Un ejemplo muy claro de una variable de entrada que es manipulable de la operación de una válvula. Puede ser una variable manipulable y que es las más comunes para controlar procesos. Perturbaciones. Pero ya las perturbaciones, por ejemplo, puede ser que una corriente, un producto, por ejemplo en el caso de lo que está pasando ahora en la planta de crudo, que la planta fue diseñada para un crudo pesado y ahora mismo tiene una dieta ligera. Entonces, ¿qué pasa con la dieta ligera? Que esa planta descontrolada, porque las especificaciones de diseño de la unidad, las condiciones de operación de la unidad fueron para una dieta pesada. De la dieta que tienen ahora, cuando hago referencia a dieta, hablo de que el crudo que está entrando en el proceso es un crudo lineal, que tiene un API bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que eso está afectando y es una perturbación en el proceso. Entonces, fíjense la diferencia que hay. Ahora los outputs. Entonces, los outputs pues, son las señales de salida que pueden ser medidas a través de los instrumentos de medición, sensores, etc. ¿Cierto? Que pueden ser medibles, como temperatura, flujo, niveles, y no medibles, como por ejemplo C sub P, talpía, que no pueden ser medidas de forma
indirectas, ¿cierto? Entonces quedó claro cuando hago referencia a medibles y no medibles. Entonces medibles son variables de salida de un proceso, el cual sería la variable que usted quiere controlar, temperatura a nivel, que usted puede medir a través de un instrumento. Pero ya cuando hablamos de no medibles, que no pueden ser medidas directamente a través de un sensor o un instrumento como tal. Entonces veamos. Entonces eran los dos casos. ¿Cuáles eran los dos casos? Un nivel, tanque de nivel, y un tanque de calentamiento. Entonces fíjense las variables de acá. Objetivo de control, entonces mantener el nivel del tanque. ¿Cuáles serían las variables de entrada en ese proceso? Acuérdense que clasificamos en dos, variables de entrada y outputs, o variables de salida. Entonces la variable de entrada, F1. Entonces fíjense, identificar las variables de entrada en un proceso, para lo que vamos a ver ahora, es muy importante, ya que en los sistemas dinámicos que vamos a simular, lo que vamos a hacer nosotros es mirar el efecto que tiene una variable de entrada en la dinámica del proceso y cómo afecta la variable de ¿qué? De salida. Eso es lo que vamos a hacer en la simulación dinámica y lo que vamos a hacer con Simulink. Entonces, flujo de corriente de entrada ¿qué? F2, F1, y flujo de corriente de salida ¿qué? F2. Entonces, ¿por qué de ellas son dos variables de entrada? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que está analizándose y qué es lo que se quiere controlar? Nivel. ¿Cierto? O sea que lo que se controla viene siendo la variable de ¿qué? De salida. O sea, o en otros términos se habla de variable de respuesta o variable a controlar. ¿Cierto? En cambio ya estas que están acá son ¿qué? Variables que van a afectar a esa variable controlada, que pueden ser en este caso el flujo de entrada o el flujo de salida. ¿Cómo puede afectar el nivel del tanque acá estas dos variables? Si yo ingreso acá más líquido y acá tengo cerrado, pues el nivel va a cambiar, va a aumentar. ¿O qué pasa si aquí aumento el flujo y acá también aumento mucho el flujo? Entonces esas son análisis que se pueden hacer en la parte de simulación dinámica. Entonces quedó claro qué es lo de variable de salida, variable controlada y lo que serían las variables de entrada. Que usted de pronto lo que se imaginaba era que la variable de entrada solo era F1. Pero ¿por qué F2 también es una variable de entrada? Cuando aquí hacen referencia a variables de entrada, variables que van a afectar directamente a la variable de, ¿qué? De control, que en este caso la variable de control es el nivel del líquido. ¿Me hago entender? Pregunten si no fui claro. Veamos ahora este ejemplo. En el caso del calentamiento de un tanque. Entonces el objetivo son dos. Hay dos objetivos de control acá. Uno es mantener el nivel del líquido en un set point. Y la otra parte es mantener la temperatura del líquido del tanque en un set point. Hay dos objetivos de control acá. Entonces fíjense. Variables de entrada. ¿Qué me puede afectar a mí? En este caso la temperatura del líquido. Entonces obviamente el flujo de calor de la ¿qué? De la resistencia, la temperatura ¿qué? TI, que es la temperatura con la que viene la corriente de ¿qué? De entrada, y los flujos FI y ¿qué? Y F, ¿cierto? Que obviamente si esto entra más flujo, menos flujo, la masa que va entrando lleva un calor sensible y me va a afectar obviamente la temperatura también. Si aquí saco más líquido de lo que está entrando, disminuye el nivel del líquido, se está manteniendo la misma carga calórica y por obvias razones va a aumentar la ¿qué? La temperatura. ¿Sí? ¿Está bien ese análisis que estáis haciendo? O sea, si sale obviamente más flujo acá de lo que está entrando, el nivel del líquido va a empezar a ¿qué? A disminuir. Como es menos masa la que está ahí contenida y como el calor se ha mantenido constante, entonces la temperatura se espera que aumente. Entonces fíjense, y su variable de salida en este caso, como ya habíamos mencionado anteriormente que era el nivel, acá la nueva sería la ¿qué? La temperatura del líquido. Bien, entonces eso es un análisis básico de lo que son las variables
modificar para poder controlar el proceso. Entonces esos dos conceptos son importantes. Que recuerden, variable controlada, que es la variable a la cual yo quiero controlar, y la variable manipulada, de la variable manipulada que va a ser aquella variable que yo voy a modificar para poder controlar a esta que está acá. Muy bien. Entonces, si miramos en este caso los procesos que tenemos acá, entonces identifiquemos lo que acabo de mencionar allá: variable controlada, variable manipulada, y a través de qué elemento puedo yo controlar eso. Entonces, en el caso nivel del tanque, lo que habíamos visto en Unisim, entonces este LT, ¿qué es? Este es un transmisor de nivel que manda una señal de lo que él está midiendo a través del sensor, nos manda a un controlador, donde ese controlador tiene definido un ¿qué? Un set point, ¿cierto? Se realiza una comparación entre lo que es, que va a haber un error entre lo que es el set point y la señal del ¿qué? El controlador, ¿cierto? El set point menos, perdón, acá no es la del controlador, acá es la del indicador. Entonces él compara el valor definido por el set point con lo que está transmitiendo el transmisor, y a partir de esa comparación, si ya la lógica del controlador realiza la acción correctiva para, en este caso, mandar a lo que va a ser la válvula, donde la válvula va a ser lo que se conoce en términos del control de procesos como el elemento final de control. El elemento final de control. ¿Ustedes con quién vieron control? ¿Con Cristian? Bien. De menos que esto no es nuevo para ustedes. Entonces, pero es bueno, me gusta hacer siempre el repaso para que... ¿Cómo? Es importante recordar, entonces, el elemento final de control. Entonces, es importante que recuerde que cuando hablamos de controladores, entonces ya hay diferentes tipos de control. Entonces está el control proporcional, está el control proporcional integral y está el control proporcional integral derivativo, o P y D, ¿cierto? Entonces, cada control se utiliza para controlar diferentes tipos de variables. Por ejemplo, los controles proporcional integral derivativo son muy comunes en lo que son controles de temperatura, que son procesos muy lentos. Los controles proporcionales son utilizados para el control de flujo, que son procesos muy rápidos. Entonces, ahí vemos que cada uno tiene una aplicación específica. Entonces, este esquemita que está aquí sería el esquemita de control para el nivel de ese tanque que está ahí. Entonces, aparece este concepto, diagramas de bloques, que esto es lo que, dentro de lo que les mencionaba, vamos a mirar. Entonces, si han escuchado acerca de los diagramas de bloques, entonces ya saben que los diagramas de bloques es la representación gráfica de los elementos que están presentes en un, ¿qué? En un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Entonces, eso en control uno se lo enseña. Ustedes se lo debieron haber enseñado, de igual forma lo vamos a volver a recordar acá, va a volver a hacer ejercicio de álgebra de bloques. Pues el objetivo de qué? Porque nosotros vamos a modelar procesos, vamos a plantearle su diagrama de bloque, y a partir del diagrama de bloque, ahora más adelante vamos a mirar de que el software que vamos a utilizar de simulación, que es Simulink, permite realizar simulación de procesos, pero a través de bloques, diagrama de bloques, entonces bajo esa estructura. Entonces por eso todo proceso que vayamos a simular necesitamos plantearlo en diagrama de ¿qué? De bloques. Entonces, ¿ustedes ya han trabajado con Simulink antes? ¿Nunca han trabajado con Simulink? No, nunca lo han escuchado. En control no simularon nada, ningún tipo de proceso ni nada. ¿Qué dieron en control ustedes? Al laboratorio. Y nos mostraban en la simulación, pero no lo dejaban manipular. O sea, ustedes nunca simularon nada de control como tal. Bien.
Bien. Entonces, esto me imagino que se le hace conocido, ¿cierto? Ustedes hablaron de función de transferencia. Usaron la planta para hallarla. ¿Ya van a ver eso? No, entonces ya aquí vamos a ver un poquito más profundidad. Bien, entonces miren, este es un diagrama de bloque de un esquema de control a lazo cerrado, sencillo, por retroalimentación. Y vemos una serie de elementos que es importante que lo identifiquemos. Tenemos un control que tiene como entrada el set point. Tenemos esto que es el process value variable, que en este caso manda la señal al elemento final de control, que es la válvula, que hace la acción correctiva para enviar una señal, en este caso una nueva valor de la variable al proceso. Entonces, el proceso puede ser un equipo en particular o una planta. Y este F1 es una variable de entrada que puede ser una perturbación en el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, tengo una variable de salida, que es en este caso mi variable que quiero controlar, y esa variable de salida que quiero controlar es retroalimentada, entonces en este caso a través de un transmisor de nivel, en donde mide cuantitativamente el valor de esta variable y lo compara y envía la señal al controlador para que tome la acción que es correctiva, y ahí se mantiene el control del proceso. Entonces, esto que usted está viendo aquí es un diagrama de bloques, y la idea es que nosotros podamos hacer este diagrama de bloques para un proceso donde cada uno de estos elementos que ve aquí de control, válvula, proceso, transmisor, va a tener una expresión matemática particular que nos va a permitir montarla en MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que va a estar incluido aquí de cada uno de estos bloques cuando hablo de expresión matemática? Un concepto que se llama, todo aquí va contenido lo que son funciones de transferencia, y que para poder hallar las funciones de transferencia es necesario usar algo que se llama Laplace. O sea que aquí va a haber unas expresiones para poder en este caso simular. Un control tiene una función de transferencia, una válvula tiene una función de transferencia, un intercambiador tiene una función de transferencia, un instante tiene una función de transferencia. Todo equipo o elemento de un proceso va a tener una función de ¿qué? De transferencia, que va a ser la expresión matemática que me va a permitir a mí ya modelar y poder simular esa respuesta del proceso. Entonces, ojo con eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, continuemos. Entonces, pues recordemos ahora lo que es el diagrama de bloques. Eso es lo que vamos a iniciar. Entonces, el diagrama de bloques, como ya sabemos, es una representación gráfica del esquema de un proceso que permite analizar de una manera más sencilla los elementos de entrada, señales de salida y los diferentes elementos que conforman un proceso. Inicialmente, estos diagramas de bloques fueron planteados por el señor Carnot o Watts, creo que fue, sí, Watts, por la máquina de vapor, cuando empezó a analizar y hacer todos los elementos del funcionamiento de la máquina de vapor. Él fue el que introdujo un primer diagrama de bloques para representar todos los elementos que conformaban a la máquina de vapor. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos respecto a esos diagramas de bloques. Entonces, fíjense lo que les decía, son bloques operacionales unidireccionales que representan, eso es lo que les decía ahorita, representan la función de ¿qué? De transferencia a las variables de interés. Entonces, cada bloque va a representar una función de transferencia. Entonces, algunas de las consideraciones y ventajas de los diagramas de bloques. Entonces, representan de manera más gráfica el flujo de las señales de un sistema. Podemos mirar la contribución que tienen cada una de esas variables de entrada a una parte específica del proceso.
no incluya información de la construcción física del sistema. Y el diagrama de bloques de un sistema determinado no es único. O sea, un diagrama de bloques puede ser de una forma y puede haber otra forma similar que también representa el mismo diagrama de bloques. Ahora es lo que vamos a mirar. ¿Le quedó claro lo que es diagrama de bloques? Y usted de pronto ya con esto recuerda un poco lo que vio en control. Entonces, vemos acá lo que es el elemento de un diagrama de bloques. Entonces, siempre que vayamos a ver un diagrama de bloques, que tenemos en este caso el bloque, la caja como tal, en donde va a tener contenida la función de transferencia, va a haber una variable de entrada y una variable de salida, ¿cierto? En donde generalmente, por cuestiones ya del álgebra de bloques, a cada una de estas señales usted le puede dar una letra. Esta es la entrada X y esta es la entrada ¿qué? Y, ¿cierto? Y al final, ¿qué es lo que usted va a hacer? Y ahora vamos a ver las propiedades. Usted de pronto recuerda un poco. En este caso yo quiero ver cómo la variable Y, que es la variable de salida, se ve afectada y afecta este proceso por la variable de entrada. Entonces esto en este caso se va a representar de esta forma, y es lo que vamos a ir ahora más adelante. Entonces X es que E por S, entonces la variable de entrada por el bloque XS, y luego acá lo que usted va a querer representar es la relación que hay E sobre X es igual a ¿qué? A GS. Entonces en este caso, ¿cómo afecta la variable de entrada a la variable de salida? Viene representada por esta función de ¿qué? De transferencia. Entonces esto que acabo de hacer acá es lo que con el álgebra de bloques vamos a realizar. Entonces esta es una primera propiedad, me adelanto un poco a lo que vamos a tocar. ¿Qué es X y qué es Y? Puede ser una variable de proceso. Por ejemplo, esto puede ser un flujo y esto un nivel. Esto puede ser un flujo calorífico y esto una temperatura. Esto puede ser aumento de una composición y aquí concentración. Entonces, así sucesivamente, la variable de entrada va a afectar directamente a la variable de ¿qué? De salida. Y cómo lo afecta lo va a representar la función de transferencia, que ahora vamos a ver de dónde sale esa función de transferencia y cómo la calculamos a partir de un modelo matemático, o sea, a partir de la ecuación diferencial, cómo nosotros llegamos a la función de transferencia. Entonces, de la punta de la flecha indica la dirección del flujo de las señales, ¿cierto? Es muy importante eso, que cuando estén haciendo los diagramas, identifiquen los flujos de las señales para que usted sepa si va entrando o va saliendo. Muy bien, entonces fíjense lo último que hice acá. Representa la operación matemática que sufre la señal de entrada para producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques y a los bloques también se les llama ganancia. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita. Muy bien. Entonces, analicemos lo que es este diagrama de bloque que está acá. Entonces aquí, no sé, no salió. Esto que vemos acá es un diagrama de bloques simplificado de lo que era el esquema de control que les mostraba hace un momento. ¿Se acuerdan? Donde estaba el proceso, el controlador, la válvula, el transmisor. ¿Se acuerdan la lámina que mostraba anteriormente? Entonces, fíjense, acá identificamos una serie de elementos importantes y que así igual van a estar en Simulink. Entonces, esta es una señal de entrada, RS. Entonces, cuando hay más de una señal de entrada o hay una retroalimentación, que es esta que está acá, se utilizan estos elementos que están aquí que se llaman sumadores, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es recibir una o más señales y pues indicando qué signo tiene cada señal, si un signo positivo o un signo negativo.
y genera entonces la señal de salida S que entran al bloque GS, se generan la señal de salida CS. Entonces aparece otro elemento aquí que es este punto donde esta corriente que está aquí, que se desprende de acá, también viene siendo ¿qué? CS. O sea, esto también tiene que CS. Entonces, ¿cómo se le llama a ese punto? Se llama punto de ¿qué? De bifurcación. O sea que si acá es 5, esto también es ¿qué? 5. O sea, tiene el mismo valor, por eso se bifurcación. Entonces tenemos otro elemento acá, otro bloque, y nuevamente se retroalimenta ¿qué? A lo que es el sumador que está en un inicio acá. Entonces, punto de suma o sumador. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, esto es lazo cerrado? Que ese lazo cerrado hace referencia a que hay una retroalimentación, está cerrado el lazo. Esto vendría siendo a lo que se refiere el lazo. Entonces, fíjense que me habla de función de transferencia en lazo abierto, función de transferencia directa y función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, en lo que vamos a ver ahora, que es el álgebra de bloque, lo que nosotros vamos a querer hallar es precisamente la relación que hay, como le he mostrado ahorita, entre una variable de salida y una variable de entrada. Entonces, por ejemplo, acá vean, BS, ¿cierto? En este caso, se asume como la variable de salida y S como la variable de ¿qué? De entrada. ¿Y a qué va a ser igual eso? A GS por HS. A esto que está aquí es lo que vamos a llegar ahora con el álgebra de bloque. Y ya cuando hablemos de un proceso, esto va a representar una variable operacional. Entonces, ¿qué relación tiene la temperatura con el flujo? ¿Qué relación tiene el nivel con el flujo? Y esto va a representar una expresión matemática que es la que me va a permitir obtener una gráfica que se observa el comportamiento dinámico del proceso. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las propiedades del álgebra de bloques. O sea, las propiedades que a mí me van a permitir, a partir de un diagrama de bloque, llegar a este tipo de expresiones como funciones de transferencia. Entonces, es importante que tengamos entonces en este momento claro lo que es una función de transferencia. Una función de transferencia es una representación matemática que describe el comportamiento de un sistema en dominio Laplace. Entonces, ¿qué es eso de dominio Laplace? Ya lo vamos a mirar ahora. Entonces, fíjense, y aquí vemos unas propiedades básicas de lo que es el álgebra de bloque. Si yo tengo una variable de entrada, una flecha de entrada, RS, puede ser cualquier letra, ¿qué significa estas S que siempre ve ahí? Que todo está en dominio ¿qué? Laplace, ¿cierto? Del dominio Laplace es el dominio, el espacio matemático, el cual se trabaja lo que es el sistema clásico, el sistema de control clásico, y que se trabaja en Laplace porque es más sencillo, y luego que se trabaja en Laplace, al final se hace el Laplace inverso para llegar al dominio tiempo. Entonces, ya ahí cuando hablo de Laplace, dominio tiempo, entonces me entro un poco en la parte matemática. Vean, el control de proceso tiene buena matemática, buena matemática. Yo estoy haciendo la maestría en ingeniería de control y automatización de procesos y créanme fuerte, o sea, hay una matemática dura ahí. Entonces, pero no quiero entrar ahora en de pronto esa terminología matemática, sino enfocarme en lo que son las propiedades que le van a permitir a ustedes simplificar. Entonces, miren, tengo una variable de entrada. Acuérdense que RD puede ser una variable operacional. O sea, no se imagine esto como una letra sin sentido, no. Eso representa una variable de entrada y una variable de ¿qué? Como lo que le mostraba al inicio, la variable de entrada del flujo, variable de salida del nivel. Bien, entonces si usted tiene un bloque sencillo, tiene una variable de entrada y una variable de salida, usted puede representar, acá, perdón, no se ve, tengo problemas con la diapositiva, vamos a arreglarla. Aquí tiene dos bloques, tiene una variable de entrada, una variable de salida, y esta variable de salida es variable de entrada en este bloque, y al final tiene otra variable de ¿qué? Entonces ahí tiene dos bloques en ¿qué? En serie. Cada vez que usted tenga dos o más bloques en serie,
usted puede aplicar la siguiente propiedad, que es meter en un solo bloque todas las funciones de transferencia que están ahí. Entonces, si yo fuera tenido un G3, entonces fuera quedado G1, G2, ¿qué? G3. Si fuera tenido otro G4, entonces G1, G2, G3 y qué. Entonces, donde G1, G2, G3, G4 y aquí, etcétera, representan funciones de qué? De transferencia. Entonces, ¿qué queda? Que RS, entonces G1, G2 es igual a qué? A CS. ¿Y cómo se representa esto de manera algebraica? Entonces, fíjense cómo se representa esto. Entonces, CS, que es la variable de salida, es igual a qué. Entonces, fíjense cómo se hace la álgebra de bloques. La variable de entrada, que es qué, RS, por la función de qué, de transferencia que queda, que sería G1 S por G2 que S. De manera algebraica se representaría de esta manera: CS igual a RS por G1S, G2S. Y aquí usted ya puede despejar y plantear las razones de acuerdo a las necesite. Entonces RS puede pasar a dividir acá. CS, RS es igual a G1 por G2. Entonces esto es S, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí ya hablamos de la representación por diagrama de bloque y la representación de manera algebraica. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta ambas cosas? Porque si usted lo tiene de esta forma, usted tiene que estar en la capacidad de que si se le expresa de esta forma, lo pueda representar de qué? De esta forma que está aquí. Entonces, me explico. Usted puede transformarlo de bloques a forma algebraica o de la forma algebraica a qué? A bloques. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo elementos en paralelo? Que es el caso que tengo acá. Entonces, si tengo elementos en paralelo, acá hay un sumador. Bien. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué está significando este símbolo que está acá? Que esta señal se está sumando y esta señal se está aquí sumando. Entonces, fíjense lo que voy a hacer para demostrar esto que está aquí. A esta que está aquí la voy a llamar X1, a esta señal que sale ahí. Y a esta señal que está saliendo aquí le voy a llamar X2. A esta que está acá la voy a llamar X3, ¿cierto? Y esta también vendría siendo X, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Por qué vendría siendo X3? Porque es la misma que la misma variable que se está. Entonces, ¿qué tendría acá? CS, que es la variable de salida. Vean, CS va a ser igual a qué? Entonces sería igual a que X1, que fíjense que vendría a ser igual. ¿Qué tengo acá? X1 más, así se acuerda, X1 más, pasamos de ahí, ¿cierto? Pero ¿qué es X1? Usted vea, CS, ¿a qué es igual? Entonces X1, pero X1 ¿qué es? X3 por X3 por G1 ¿qué? Es más, pero ¿qué es X2? X3 por X3 por G1 ¿qué? G1 es. Entonces, para los que les quedó duda, ¿por qué aquí lo sumé? Porque está aquí el sumador me está indicando eso. ¿Qué puedo sacar factor común ahí? X3, o sea que me queda CS es igual a X3 factor común G1S más G1 ¿qué? Acá hay un error, acá es G2. Eso sería 2. Sí, es G2, fíjense que acá G1 es G1 y el otro es G2. G2 es ese. Entonces me quedaría así. Y ahora, ¿qué es X3? X3 es ¿qué? RS. O sea que me queda que CS es igual
a RS que multiplica ¿qué? A G1S más G2S. Y ahora, digamos que usted no fuera tenido el diagrama de bloques como lo tenemos ahí ahora. Este RS que está aquí multiplicando pasa ¿qué? A dividir. Entonces ¿qué queda? CS sobre RS es igual a ¿qué? A G1S más G2 ¿qué? De cada vez que usted vea una función de transferencia de este tipo, vea cómo usted identifica qué es lo de entrada, qué es lo de salir, qué es lo que va a contener en el bloque. Entonces, lo de arriba es la variable de qué? De salida, lo que sale. Lo que está abajo es la variable de qué? De entrada, lo que entra. Y lo que queda en el lado derecho es lo que está contenido en el qué? ¿Qué vendría representándose como esta casa? ¿Se da cuenta? Eso es mío que ya lo habían trabajado antes. Nunca. Bien. Entonces, ojo, tomen nota si es necesario que a lo que hice ahí la álgebra de bloques como tal, que no está ahí. X3 por G1S. Por eso X2. Pero X2 ¿qué es? X3 por G1 ¿qué? Ah, sí, G2S acá, sí, sí. Bien. Ay, no. Bueno, tomen foto. Aquí hay dos propiedades. Son dos primeras propiedades que son importantes que las tengan en cuenta. Muy bien, muchachos, entonces miren. Ya que eso que acabamos de hacer ahí es lo que vamos a hacer ahora con los diagramas de bloque. Y vea, ahí hay muchas reglas que se desprenden de ahí para hacer diagrama de bloque para simplificar. Esto, vea, muchachos, es la base del control de proceso. Y vea, les digo una cosa, el control de proceso es una rama importantísima a nivel de la industria y a nivel de los procesos, ya que el control de las variables y mantenerlas en las ventanas y en los rangos operacionales que se necesitan es un reto grande, tanto para el operador como para el ingeniero. Bien, entonces sigamos. Entonces, otra propiedad importante que tenemos es cuando se tiene un lazo cerrado de esta forma. Bien, tenemos un lazo cerrado de esta forma. Entonces tenemos RS que entra a un sumador en la parte positiva. Tengo dos bloques que se encuentran en ¿qué? Paralelo, pero que tengo que esta señal está retroalimentándose a nuevamente el sumador y entra ¿qué? Bifurcación. Esto es una bifurcación. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Voy a demostrarle por qué queda así, como hicimos en el caso que anterior. Entonces, ¿qué hago? Voy a llamar que esto ya sabemos que es ¿qué? CS, ¿cierto? Entonces voy a decir que esto es X1 y esto viene siendo X ¿qué? X2, ¿cierto? No, sí, esto viene siendo X1 también, sí, claro que sí, X1. Este es ¿qué? S, ya sabemos que este es ¿qué? PS y este es ¿qué? RS. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Miren lo que voy a hacer. Entonces, ¿a qué es igual S? A RS menos PS es igual a RS menos BS. RS ya sabemos que es una variable de entrada, pero BS viene de una retroalimentación, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sería igual de S? Entonces, S es igual a RS
menos, pero ¿qué PS? PS es X1 por X1 por H ¿qué? HS, ¿cierto? Pero HS ¿qué es? X1 ¿qué es? X1 es lo mismo que ¿qué? TS es igual a RS menos CS por H ¿qué? HS. Ahora, ¿qué pasa con el ES ahí? Igual a RS sobre ¿Ves que tenemos acá que S entra a esta función de transferencia también? O sea, S de X1 que está acá CS es que ES ¿por qué? ¿Sí o no? CS ¿qué es? Este que está acá, pero CS ¿qué es? S ¿por qué? Entonces, ¿qué queda acá? S es igual a RS menos, ¿pero qué es S? S porque S por ¿de qué? D por H ¿qué? HS. ¿Ustedes qué creen que hago ahora? Ahora, Profe, que le tiene... hago una pregunta. común. ¿Por qué no se mete X1? X1 no se mete porque solamente la tenemos en cuenta para... Ah, no, yo puse por eso, ¿X1 qué es? Ya sé que X1 es qué es CS. Bueno, O sea, usted lo pone nada más como para hacer balance la división. lo pude haber hecho enseguida con CS. Y entonces sigo acá arriba. Entonces paso estos que están acá, que tienen en común ES, lo paso al mismo lado. ¿Y qué va a quedar? ES más ES por GS por HS es igual a qué? Es igual a RS. Entonces hago factor común aquí que ES y me va a quedar que ES es igual a qué? ES paréntesis, me queda 1 más ES HS igual a qué? A RS. ¿Entonces qué está pasando acá? Que aquí estoy teniendo la señal de RS en términos de qué? De esa casa que es factor común, sí. Entonces me está faltando incluir acá saqué factor común aquí. O sea, esto que estaba acá, que estaba negativo, lo pasé al otro lado positivo. O sea, que el factor común es. Pero ¿qué pasa? Que aquí como lo tengo ahora, si hablo en términos de RS como señal de entrada, tendría es la relación RS y ES la salida que está acá. Pero lo que yo necesito es que me quede en términos de ¿qué? De CS y R ¿qué? O sea, fíjense que aquí como está, tengo es RS y E ¿qué? Y S. Y si yo lo planteo como lo tengo ahora, yo tendría esto, yo tendría RS, ¿cierto? Entonces si lo planteo de esta forma, este pasa que yo tendría que RS sobre ES es igual a 1 más GS por H ¿qué? HS. ¿Qué fue lo que hice ahí? Este que estaba acá multiplicando lo pasó aquí. Ahí, o sea que si yo represento esto como un diagrama de bloques, tendría RS que entra, perdón, RS que sale, S que entra, ¿cierto? Lo cual, lo que es correcto es que RS que entra y ES que sale. Entonces, aquí tendría que cambiar y expresar es como
este caso lo que yo quiero que sería S sobre RS es igual a ¿qué? A 1 sobre 1 más GS por H ¿qué? HS. Entonces recuerden lo que le explicaba hace un rato. La de arriba es la variable de ¿qué? De salida. Y la de abajo es la variable de ¿qué? Es lo que habíamos dicho ahora, ¿cierto? Entonces, tengo que esta es la variable de ¿qué? De entrada, y esta es la variable de ¿qué? De salida. Pero ahí tú solamente no puedes decir. ¿Qué pasa? El sumador ese que está ¿Cómo ahí. lo pasé? Este RS, este S que está acá, este que está acá, pasó a ¿qué? A dividir. Y todo esto que está acá pasó a ¿qué? Pasó a dividir. Allá, acá queda como un 1 y me queda 1 más 1. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que aquí tendría la relación que hay. Entre RS y ES solamente. Exactamente. Entonces Ahí tendría está el que. sumador ese. Ahí esa es la relación que tú está ahí. Entonces, ¿cómo Esa- llego ahora para incluir el CS que está ahí? Es la pregunta que está ahí. Entonces, fíjense, si volvemos acá, CS, ¿cierto? En este punto de bifurcación, y si partimos de acá, sabemos que ES es ES, ¿por qué? Entonces, ES por, ¿de qué sería S? CS por GS. A ver, entonces, ¿qué nos quedaría acá? ES, ¿qué sigue siendo? CS por GS sobre RS. CS, ES vendría siendo, perdón, CS por GS sobre RS. por eso, si lo sacamos de acá, CS es que, S por ES. Por GS. ES, ¿por qué? GS. Así, ¿cierto? ¿Y aquí qué puedo despejar? El ES. O sea que S sería igual a ¿qué? CS sobre S. ¿Y ahora con eso qué hago? Para eso lo que Entonces CS sobre S, GS sí, sobre RS. Entonces aquí que aplico, ley de la que de la oreja, 1 sobre 1 más GS, HS. Entonces, ¿qué me queda? Los extremos que quedan arriba, CS, los medios que quedan ¿qué? Sobre GS por RS. ¿Es igual a qué? A 1 sobre 1 más GS por H ¿qué? ¿Y ahora qué hago? El GS que está multiplicando aquí, que está dividiendo aquí pasa. Esto es que se me convierte. Entonces me queda CS sobre RS es igual a ¿qué? A GS, que ahora sí es la relación variable de salida sobre variable de entrada, y lo que queda aquí igualado es el diagrama de ¿qué? De bloque, ¿cierto? Entonces, cuando usted esté haciendo la simplificación del diagrama de bloque, usted no tiene que hacer todo eso, no es necesario. O sea, le estoy explicando para que usted comprenda y analice de dónde salió, pero cada vez que usted vea un diagrama de bloque, ¿qué es? Vea cómo usted lo hace. La de arriba, el bloque de arriba, más 1 más la multiplicación de los dos que. Aprendas eso, retroalimentación. La de arriba sobre 1 más la multiplicación de los que, de los dos bloques. Ya. No tiene que ponerse así. Si se lo olvidó, entonces ya si hace todo eso que está ahí. Y entonces copien eso, por favor. Entonces, lo que les decía, la simplificación de un diagrama de bloques complicado se realiza mediante alguna combinación de las tres formas básicas para reducir bloques y el reordenamiento del diagrama de bloques utilizando rejas de álgebra de diagramas de bloques. Entonces, en Ferru, para que pueda profundizar más, ahora vamos a hacer más ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de diagramas de bloques complicados.
hay unos videos que les subí en donde hay varios ejemplos de reducción de diagrama de bloque. Entonces ya en tercer corte hay material subido y para que usted lo vaya revisando. No, es que como a mí la plataforma Ferro me la monta con cosas del año pasado, entonces hay cosas que yo actualizando. Por ejemplo, esta diapositiva tiene nuevo material, o sea, del año pasado le metí más material. Entonces esta la voy a subir nueva, actualizada. Bien, sigo. ¿Cuántas propiedades hemos visto entonces? En serie, paralelo y retroalimentación de la No, sociedad. ya Depende. Pregunté y no. Bien. Ay, usted que toma fotos ahí, esas fotos ni las Bien, entonces fíjense cómo pueden expresarse dos diagramas equivalentes, dos diagramas de bloque equivalentes. Este diagrama es igual a este diagrama. ¿Por qué? Y este diagrama es igual a este diagrama. ¿Por qué? Vamos a demostrar por qué ambos diagramas son iguales. ¿Por qué este diagrama es igual a este y por qué este es igual a este? ¿Qué tengo aquí? Esta es la entrada A, la salida es A por qué, A por G. Y lo que sale aquí es AG, que es positivo, menos qué, menos B. Acá que tengo entrada qué, A, y aquí es B qué. ¿De dónde sale esto? Entra qué, B. De la salida acá sería B por 1 sobre qué, que vendría siendo B qué. De aquí que sale A menos B sobre qué, B sobre G, que entra qué, ya que esto se multiplica. A por qué, por G, menos BG sobre G se cancela y queda solamente qué, AG menos qué, que es lo que tengo aquí. Entra A, tengo G, que sale AG, y entra en la parte negativa que B. Entonces, ¿qué es lo que sale? AG menos qué. Entonces, fíjense que es un diagrama equivalente que representa exactamente lo mismo. Entonces, cuando usted esté haciendo los diagramas, usted puede darle el caso de que le dé, a uno le da diferente, al otro le da diferente, pero si está bien y cumple con las reglas de álgebra de bloque, no hay ningún problema. Veamos este otro que está acá. ¿Qué sale? AG, que es lo mismo. Tenemos un punto de bifurcación. AG y aquí AG. Si nos vamos acá ahora, a este, perdón, es lo mismo. Acá hay un punto de bifurcación de A, AG y AG. Sencillo. Bien. ¿Preguntas ahí? Veamos este. ¿Por qué este es igual a este? Entonces analicemos. Veamos cómo está esto. Entonces, ¿qué entra aquí? ¿A qué? Le sale a G. Acá, ¿qué entra? ¿A qué? A G, que multiplicado solamente saldría ¿qué? Esto viene siendo también ¿a qué? A G, que cuando multiplica daría solamente ¿qué? A. Vamos acá. Estoy aquí. Hay un punto de bifurcación, hay dos salidas. Vean que hay dos salidas. Entonces también deben haber dos salidas. Una salida, la de A, con este punto de bifurcación es A. Y esta AG, pues sencillo, A por G, AG. Vamos a este que está acá. Tenemos una salida que es B. En ambos tenemos una salida que es B. Aquí que entra A menos B2. Entonces, ¿qué va a ser aquí? ¿Qué pasaría? A, acá que es B, B por G2. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí de salida? De A menos por B. B. Esta señal de aquí ¿qué es? A menos B por G2, ¿cierto? A menos B por qué? G2, ¿cierto? Y eso vendría siendo esta que está aquí. Voy a llamarla X1. Este vendría siendo X1. Y esta B que viene aquí siendo, entonces, ¿qué es? X1 por B. X1 por B. X1
es igual a menos B, pero B ¿qué es? X1 ¿por qué? X1 ¿por qué? Por G1 por G ¿qué? G2. Entonces ¿qué pasa acá? Esto que está aquí pasa ¿qué? A sumar. Te queda X1 más X1 G1 G2 es igual a ¿qué? Saco factor común X1 de X1, ¿cierto? A 1 más G1 por G2 igual a ¿qué? A. Ahora, ¿qué es X1? A menos B. Menos B2. ¿Qué X1? A menos B, ¿por qué? G2. 1 más G1. Por 1 más G1. más G1 por G2 igual a ¿qué? A. Entonces, a ver, ¿qué tenemos ahí? La sal. Entonces tengo aquí A menos B2 por G2 por 1 más G1 por qué? Por G2 igual a. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que esto es igual a esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tengo acá? Esto se puede combinar como ¿qué? Como G1. Por G1 por qué? Por G2. G2, ¿cierto? Eso es que voy a tener aquí. Está entrando A, acá hay un bloque. ¿Qué tengo acá de salida? A sobre G2, ¿cierto? A sobre G2. Entonces, ¿qué sale aquí? Saldría A2, perdón, A Sobre G2. G2 menos G2, o sea, menos ¿qué? Menos B, ¿cierto? Menos B. AG2 menos B. ¿Y el B qué es igual? X1, este es X1, ¿cierto? Que es que X1 es igual a sobre G2 menos ¿qué? Menos B, pero B ¿qué es? X1 ¿por qué? Por G1 por G2. X1 es igual a ¿qué? A sobre G2 menos X1 G2 por G ¿qué? Entonces, si nosotros hago lo mismo, paso acá a sumar, fíjense que me va a quedar este que está aquí, pasa por acá, ¿dónde está? Por acá. Déjalo acá. Cuando el G2 que está multiplicando aquí, este A pasa para acá y va a dar. Ya, voy a borrar acá y lo voy a hacer más claro. Fíjense. Tengo esto acá. La salida es que B. Acá entonces tengo esa de entrada. ¿Ve qué pasa cuando están así en paralelo? ¿Qué dice la propiedad? Cuando está en retroalimentación positiva, ¿qué es lo que dice? Se suma. ¿Cuál es la función de transferencia de esto? ¿Cuál es la función de transferencia de esto? Ya lo habíamos analizado, un sistema de retroalimentación. O sea, que B es igual a qué? B sobre A es qué? Igual a 1. G1 sobre 1 más qué? G1 por qué? ¿Sí o no? Porque es un sistema retroalimentado. Ahora, ¿cómo saco eso de acá? O sea, tengo que también tener que B es lo mismo que está allá. ¿Por qué queda entonces de esa forma? Entonces esto se combina, ¿cierto? Y forma ¿qué? Forma solamente G1 ¿qué? G2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto que está aquí, voy a llamar esto, entonces X1, de que B, ya sabemos que B es igual a X1 por G2 por G ¿qué? G1, ¿cierto? Pero B ¿qué es? B viene acá, está entrando negativo, y tengo acá que esto que sale acá sería A por G2, A sobre G2
¿Pero qué es B? B es A sobre E2. X. Entonces, ¿qué es? X1. Menos X1 G2 por G1, ¿cierto? Es lo que tengo ahí. Bien, analicemos acá que a ver qué es lo que pasa. No me está dando aquí, a ver. Todos se combinan. G2 por G1. Vamos a hacerlo así. Ya sé que esto que está aquí es A sobre G2, A sobre B, perdón, A sobre G2 menos B, es lo que está saliendo acá, es lo que sale acá. Y esto como está combinado, esto que está combinado, ¿cierto? Esto es la salida acá. AG2 menos ¿qué? Menos B. Entonces me queda esto que está acá, ¿cierto? Esto que viene siendo esto y B. O sea que B, yo lo podría plantear así, B es igual a A sobre G2 menos B que multiplica ¿qué? Esta es la que entra acá, que multiplica ¿qué? A G1 por G ¿qué? G2. Deja ver si hacemos así. Entonces se multiplica acá. Entonces queda que B es igual a por G1 por G2 sobre G2 menos B por G1 por G ¿qué? G2. Este que está negativo pasa al otro lado, ¿qué? Positivo. B más B G1 G2 es igual a ¿qué? A G1 G2 sobre ¿qué? G2. Saco factor común aquí, ¿qué? B, lo sigo acá arriba, de B1 más G1 G2 es igual a ¿qué? A G1 G2, entonces aquí se cancela G2 y ¿qué? G2, entonces solamente queda ¿qué? G1. Y ahora ya, ahí me quedó, ¿cierto? Entonces ahora el A que está aquí multiplicando pasa ¿qué? A dividir, entonces queda BA es igual a G1 sobre 1 G1 por ¿qué? Listo, ahora sí. Ahí quedó. Entonces repito qué es lo que hice. ¿Qué es lo que sale aquí? Lo que yo llamaba como X1, que eso es lo que me está entregando ahí. ¿X1 qué es? A sobre G2 menos ¿qué? Menos B. Entonces, ¿qué viene siendo B? B es A sobre G2 menos B por G2 por G1. Y ahí simplifiqué que lo que tengo es. Entonces, copien esa. Sí, puse X1, pero ese X1 es AG2 menos B. Bien.
Bien, estoy aquí para sintetizar parte de lo que ya en la diapositiva anterior les mostré. Aquí vemos otras reglas en donde están las que ya hemos mencionado. Ustedes fíjense, Y, A menos B menos C. Hay diferentes formas de escribir eso. Aquí está. La diferente forma de escribir Y igual G1 por G2 por A. Así, así o así. Es lo mismo que habíamos hablado ahorita, diagrama equivalente. Este diagrama es equivalente a ¿qué? A esto. Este diagrama viene representando también ¿qué? Esto. Y este diagrama viene representando también ¿qué? Esto que está acá. En este caso lo mismo. Dos ejemplos como los que veníamos haciendo ahorita, diagrama equivalente. Este diagrama es equivalente a este que está acá y representan ambos a esta misma ecuación que está aquí. Estas son algunas reglas del álgebra de diagrama de bloques. Como libro o literatura para utilizar está el libro de control de procesos de Smith-Corripio. Control de procesos de Smith-Corripio. Con mucho gusto, si lo quieren en memoria, a veces se lo subo al grupo, al Ferru. Es un libro que les puede ayudar muchísimo. Entonces, para terminar, y que va a quedar como lo que va a ser la introducción para la próxima clase, vamos a plantear un diagrama de bloque complejo y vamos a empezar a simplificarlo. La idea es darle las indicaciones de lo que vamos a hacer para que entonces la próxima clase terminemos ese problema. Ustedes veamos. Fíjense, ya terminamos esta presentación. Del bloque, sí. Bien, el ejercicio es el siguiente, vean. Dado el diagrama de bloque de la figura, usted anota ahí por favor en el cuaderno, dado el diagrama de bloque de la figura, calcular su función de ¿qué? De transferencia. Entonces, esto que vamos a hacer, así como lo está viendo aquí, lo vamos a montar en Simulink. Y en este caso, cuando le preguntan calcular su función de transferencia, es encontrar la relación que hay entre la variable de ¿qué? De salida y la variable de ¿qué? De entrada que está acá. Este sí le agradezco que no le tomen fotos, sino que lo escriban, que vamos a analizar. Simulink, ojo con el MATLAB, ¿no? Vea que se lo digo. Pilas que ahorita terminamos lo del álgebra del bloque, hacemos un par de ejercicios y entramos en Simulink, porque esto es la base de Simulink, que es lo que me importa en este caso en simulación. ¿Cómo? No, esto lo tienen ahí como subrayado para tenerlo en cuenta. Ojo, esto no es una retroalimentación diferente. Cuando es hacia acá, a ver, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué haría? No, les dije que íbamos a introducirlo. ¿Qué haría? Primero serían, ahí el recuadro que está. Puedes simplificar lo que está subrayado. ¿Cómo se simplificaría esto? Sería G2, 1 más G2 por G4. No, RS sobre ¿Qué pasa cuando tiene bloques paralelos? ¿Cuál es la propiedad cuando hay bloques paralelos? se puede incluir todas las operaciones. ¿Se qué? se suman. Entonces, estos son bloques que paralelos. Ojo que la dirección de la flecha es muy importante. Si usted fuera tenido una flecha en el sentido contrario y hubiera un sumador, uno positivo y negativo, sería una retroalimentación. Entonces, esto sería que G2 sobre
G4, ¿cómo se representaría? No es lo mismo que ese G1. Que un curso G1, ¿no? O sea, esto que está aquí, la entrada G2 y la G4 es G1, ¿sí? Por eso, pero ¿qué tiene aquí? Bloque en paralelo. Entonces, ¿qué se hace? Ahí va como queda. ¿Se suma qué? Solo un momentico, por favor. Ustedes ven que los dos, los que están subrayados ahí, como es bloque en paralelo, se aplica la propiedad y queda G2 más qué? Más G4. Ahora, ¿qué se hace? Tengo bloques en serie y tengo bloques en paralelo. ¿Qué se hace ahora? Roberto. Se vuelve un bloque. Entonces se multiplican lo que está en qué? O sea que se multiplicaría G1 por G2 más G4 ¿por qué? Y te queda qué? Así. Ya casi, ya como va simplificándose. Ahora que vendría ya Alfredo, Fuente. Tienes dos bloques en paralelo. Lo suma. ¿Se suman? No, porque hay una bifurcación. Luego, mira el sumador, ¿cómo está ya? Negativo. Ah, O sea que se resta. se resta. Vamos a ver. ¿Sé qué? Ojo, si el sumador, si es más, se suma. Más menos, ¿sé qué? De G1 por G2 más G4 por G3 menos qué? Menos 1, entonces ¿qué? Ya ahí vea, queda simplificado. Y a la hora de ingresarlo en Simulink, más fácil ingresarlo de esta manera que está aquí. Entonces, listo, entonces terminen ese en su casa por lo que les acabo de mostrar y les queda este para que practiquen. Con ese paso a cualquiera de la próxima clase para que lo trabajen. Este que está acá. Te vayan instalando más lados, muchachos. Ojo con ese, vayan haciéndolo, paso a cualquiera. Los paralelos, Fíjate, estos son paralelos, aquí hay una retroalimentación. Primero cojo este y este. Exacto, así es. Los series quedan en qué? En serie, cojo en serie y después hago qué? No, hago esto. Después hago la retroalimentación. Me quedan dos bloques. Hago en serie. Y después en serie este queda en qué? Paralelo. Bueno. Exactamente. Negativo. Uno, el serie que está aquí con este serie que está acá. Y después hago pues y le meto la retroalimentación. No es retroalimentación, ahí es paralelo. Retroalimentación cuando se después lo paso por eso para que quede en se serie. queda ahí. Ahí va, ¿sí te das cuenta? La retroalimentación puede quedar en serie y puede ser recta. Facilito. Bien. Bueno, pues, vamos a hacer. Profe, ahí está, soy con Jessy Vega y ahí tengo el documento abierto.